y el día de hoy nos corresponde estudiar en un pasaje que es muy conocido de esta carta, de esta porción, que es la armadura de Dios o la armadura espiritual que tenemos, que Dios nos provee para poder defendernos, para poder enfrentar los ataques del enemigo, para poder nosotros estar firmes ante la prueba. Y quisiera comenzar, hermanos, el sermón de esta mañana diciéndole que es bien sabido en la cultura general que un soldado sin protección, que un soldado sin compañía, ni entrenamiento, ni armas, pues es un soldado que no tiene muchas probabilidades de conseguir la victoria en la batalla. Un soldado que realmente no está ni entrenado, no está capacitado, no está con las armas para poder defenderse, rara vez va a poder hacer algo en la guerra, va a poder hacer algo en la batalla. Y de igual manera, hablando de la vida cristiana, nosotros, aunque no lo veamos o no queramos aceptarlo, estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual. Y debemos cada uno de nosotros estar preparados, capacitados y bien armados para poder enfrentar esta lucha espiritual. Porque de no hacerlo corremos también el riesgo, como cualquier soldado que no está entrenado, ni armado, ni capacitado, de poder salir derrotados en la batalla espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, en estos pasajes que vamos a estar meditando en esta mañana, nos describe algunos puntos, algunos aspectos a considerar sobre la batalla espiritual para la que debemos usted y yo estar preparados y de manera constante estar listos, porque a diario estamos nosotros enfrentando esa lucha espiritual. Y el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por Dios, nos muestra a usted y a mí que para ser una iglesia sana, además de los aspectos que ya hemos considerado semanas atrás, de recordar que somos bendecidos por Dios, que somos reconciliados por Dios, que somos transformados por Dios, que somos equipados por Dios, que somos llamados a tener relaciones sanas por nuestro Dios, pues también debemos ser discípulos fuertes para la gloria de Dios. Discípulos fuertes para la gloria de Dios. Y ese también, hermanos, es el título del sermón de esta mañana. Discípulos fuertes para la gloria de Dios. Y quisiera que juntos veamos y observemos en el pasaje qué aspectos claves debemos identificar. ¿Cuáles son las áreas que nosotros tenemos que observar para ser discípulos fuertes que le den la gloria al Señor? El apóstol Pablo, hermanos, en esta última porción donde cierra su carta a la iglesia en Éfeso, nos dice que hay 5 aspectos a identificar y que son aspectos claves, vitales, que si usted no tiene el conocimiento, no va a poder llegar a la meta, no va a poder alcanzar la victoria, porque está ignorando algo importante, algo vital, para poder ganar esa lucha espiritual. Así que yo quisiera que el día de hoy respondamos juntos a través del pasaje qué aspectos claves debemos identificar, tanto usted como yo, para ser discípulos fuertes que le den la gloria al Señor. Vamos a identificar esos 5 aspectos que Pablo nos descubre y nos deja entrever en esta última porción de su carta a los Efesios. Y me gustaría, hermanos, que todos podamos hacer el esfuerzo, no solamente de escuchar, sino también de tomar apuntes, porque son aspectos, hermanos, que definen mucho acerca de su vida como cristiano. Que si usted no los tiene identificados porque no los conocía, porque los ignoraba, porque no los había tomado en serio, el día de hoy sea nuestro Señor el que a usted y a mí nos exhorte y nos motive a conocer esos aspectos, a identificarlos y poder realmente con la ayuda de Dios estar listos, capacitados, armados para la lucha espiritual. Así que vamos a ver estos 5 aspectos que necesitamos identificar para ser discípulos fuertes. Y quisiera empezar diciendo que lo primero que debemos identificar, que el apóstol Pablo nos dice, está en el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si queremos ser discípulos fuertes, identifiquemos en primer lugar la fuente de nuestra fortaleza. Identifiquemos la fuente de donde proviene nuestra fortaleza, de donde proviene nuestra fuerza. Y el apóstol Pablo en este versículo es demasiado claro, muy práctico, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo comienza esta sección de su carta dándonos una exhortación final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En otras palabras, se nos dice que no podemos, ni usted ni yo, y mucho menos la iglesia, depender de las capacidades, depender de los talentos, depender de los sentimientos, de las emociones, porque nuestra fuerza que necesitamos para enfrentar la lucha espiritual viene de nuestro Dios. Si usted y yo estamos esperando que una persona nos provea esa fortaleza, esa fuerza, esa confianza, pues vamos a quedar defraudados, porque dice aquí el pasaje que nos debemos fortalecer en el Señor, que debemos depender de su gran poder. Pensemos, hermanos, de una manera muy actual, en un teléfono celular. ¿De qué depende un teléfono celular? ¿De qué depende, hermanos? De la batería. Si el teléfono no tiene batería, aun y cuando sea muy inteligente y sea muy sofisticado y lleno de tecnología, si no tiene batería, ese teléfono no sirve. Ese teléfono no es útil. Lo mismo, hermanos, debe ser en nuestra vida cristiana, entendiendo que nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra batería viene del Señor. Un teléfono, si no tuviera batería, sería inútil, porque sin la energía, pues no puede funcionar, no puede cumplir con el propósito para el que fue creado. Por eso es que aquí, de igual manera, nosotros debemos identificar nuestra fortaleza, nuestra fuerza viene del Señor. La iglesia debe depender del Señor. Los cristianos debemos depender del Señor, porque nuestra fuerza viene de Él. No podemos nosotros ser muy inteligentes, tener muchas habilidades, pero no estar conectados a Dios, porque eso es lo más importante. Una persona, si está conectada a Dios, puede fortalecerse. Una persona que no está conectada a Dios se debilita, no funciona. Y tristemente, al pasar del tiempo, si una persona no está conectada con la fuente de su fortaleza, de su energía, pues esa persona terminará apagándose. Y lo triste y preocupante es que hoy en día hay muchos creyentes, e incluso con mayor tristeza lo tengo que decir, muchas iglesias que no han identificado que su fuerza, su poder viene de Dios. Y porque no lo han identificado, no lo han querido aceptar, esos cristianos y esas iglesias están haciendo esfuerzos que simplemente no rinden resultados, porque no están dependiendo del Señor. Si queremos nosotros ser una iglesia sana, si queremos nosotros ser discípulos fuertes, algo que debemos identificar es que nuestra fortaleza viene del Señor, no proviene de nosotros. No es que usted y yo seamos fuertes en nosotros mismos, no, somos fuertes porque estamos con Cristo. Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Dice el pasaje en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reafirmando, no es uno mismo, es Cristo el que nos fortalece. Pero para ser fortalecidos en Dios y por Dios debemos, hermanos, practicar disciplinas espirituales. Usted y yo necesitamos priorizar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Señor, porque esa fuerza no solamente viene como por arte de magia,
viene por la decisión que usted y yo tomamos a diario de buscar al Señor, de leer su palabra, de meditar en ella, de tener comunión con Él a través de la oración. De ahí viene nuestra fortaleza. Si usted no está haciendo las disciplinas espirituales y no las está practicando, aun y cuando identifique que la fuerza que usted necesita viene de Dios, no la va a poder experimentar porque no está llevando a la acción una decisión. Necesitamos ser una iglesia, hermanos, que realmente entienda que para ser discípulos fuertes debemos dedicar tiempo diario a la oración, a la lectura de la palabra. Debemos también dedicar tiempo para escuchar la voz de Dios, para depender del Señor, para obedecer sus mandamientos, para congregarnos de manera regular y constante. Y sobre todo, dedicar también tiempo y decidir servir al Señor en la iglesia donde Él nos ha puesto. Para que entonces nosotros podamos ser fortalecidos, para que entonces como iglesia podamos ser una iglesia sana. Mi hermano, hermana, no permitas que tu relación con Dios sea una rutina religiosa. Tristemente hay muchas personas en las iglesias cristianas que solamente cambiaron de lugar donde se reúnen, pero su vida sigue siendo igual. No se ve un cambio, no se ve una transformación, y no es porque Dios no tenga poder, sino es porque la persona no ha tomado una decisión. No se ha comprometido en serio con el Señor. Y aunque identifica a Dios como la fuente de su fortaleza, no practica las disciplinas espirituales. Por eso es importante que usted y yo no permitamos que nuestra vida, nuestra relación con Dios sea una rutina religiosa, sino que sea una necesidad vital en su vida. Que usted realmente sienta que algo le falta cuando no se congrega, cuando a diario no lee la palabra, cuando no ha orado al Señor, que usted sienta que no puede seguir viviendo porque le hace falta practicar esas disciplinas espirituales. Pero la verdad, hermanos, en la actualidad es que hay muchos cristianos que les da igual si oran o no oran, si leen la palabra o leen cualquier otro chisme, si se congregan o no. Hay gente que, aunque usted no lo crea, piensa que no pasa nada si uno entre semana no toma la Biblia, no habla con Dios, no se congrega en otras actividades de la iglesia, pero el domingo aquí está. El domingo no falta. Y aunque llegue tarde, pues ahí va. Esas personas reflejan con su diario vivir que no han entendido lo que es vivir una vida cristiana. Y han visto la relación con Dios como una rutina religiosa. Si queremos como iglesia ser una iglesia sana, con discípulos fuertes, con discípulos preparados, es importante saber, la fuerza proviene del Señor y está disponible para todos los creyentes por igual, porque tanto usted como yo tenemos la misma oportunidad de practicar las disciplinas espirituales. La cuestión es que no todos tenemos la misma prioridad. La oportunidad del Señor nos la da, porque tenemos las mismas horas del día. Responsabilidades tiene usted y responsabilidades tengo yo, pero la cuestión es que la prioridad, a lo mejor, ahí es la diferencia. Hay gente que no le da prioridad a las cosas del Señor, y por eso no son discípulos fuertes. Y como no son discípulos fuertes, realmente no pueden dar la gloria al Señor. Por eso es que Pablo empieza diciéndonos, si el anhelo de los hermanos de la primera iglesia bautista de Veracruz es ser discípulos fuertes, hay que identificar de dónde viene nuestra fuerza. Pero hay que identificar también lo que debemos hacer para usted y yo ser fortalecidos. De una manera práctica se lo digo, de nada sirve que usted y yo, humanamente hablando, digamos, ok, yo ya identifiqué que para ser una persona fuerte necesito ir al gimnasio, y ya identifiqué que en Plaza Américas está un gimnasio, pero que yo no vaya, que yo no esté 2 horas o 1 hora haciendo la rutina, o que yo vaya y solamente esté viendo los aparatos. ¿Va a haber un cambio? ¿Va a haber una transformación? ¿Por qué pensamos, hermanos, que entonces en la iglesia va a suceder algo distinto si estamos haciendo eso mismo? Si estamos llegando, nos sentamos, observamos, participamos, pero a final de cuentas no hay realmente un compromiso. No estamos llevando a la acción lo que sabemos que debemos estar haciendo.
Pablo por eso dice, lo primero que hay que identificar es la fuente de nuestra fortaleza. Lo segundo, hermanos, en el versículo 12, la palabra del Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queremos ser discípulos fuertes. Identifiquemos al enemigo que enfrentamos. Pablo, hermanos, se caracterizó por ser alguien que describía de muchas maneras lo mismo para que quede claro. Y en este pasaje nos dice de 5 maneras distintas que enfrentamos a un enemigo que es solo uno. Y Pablo aquí nos dice que si queremos ser discípulos fuertes, si queremos ser una iglesia sana, debemos identificar contra quién estamos peleando. La vida cristiana, como le dije al principio, es una guerra espiritual y tristemente para su noticia no es opcional. No es que usted quiera o no entrar a la guerra. No es que usted decida si sí va o no va a la lucha espiritual. Desde que recibió a Cristo ya está en guerra contra el pecado, contra Satanás. No le preguntaron a usted, pero al tomar la decisión más importante de nacer de nuevo, al recibir a Cristo, usted empezó a luchar contra el diablo. La vida cristiana nos muestra que la guerra no es algo opcional. Todos los días, cada uno de nosotros debemos estar equipados para enfrentarla. Por eso Pablo, hermanos, pone énfasis en describir al enemigo que enfrentamos, porque no se puede vencer algo que no se conoce. Usted no puede derrotar algo que no sabe ni cómo funciona, ni de qué está formado. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos identificar al enemigo contra el que peleamos en esta guerra espiritual. Y para ello es importante notar, en primer lugar, el enemigo no es de carne y hueso. ¿Qué entiende por esto, hermano? Que no es un humano. Su enemigo no es su pareja. Su enemigo no son sus hijos. Si eres hijo, tu enemigo no es tu papá o tu mamá. No son los hermanos en la fe. No son los compañeros en la escuela, menos los del trabajo. Tampoco son los vecinos. Nuestro enemigo no es de carne y hueso. No es como tú y como yo. Por eso debemos nosotros estar preparados para poder vencerlo, porque no es como nosotros. Necesitamos entender e identificar, no es alguien físico, sino es alguien espiritual, alguien que no podemos ver. La descripción que hace Pablo aquí de nuestro adversario comienza diciendo que enfrentamos, observa ahí en el pasaje, a principados y potestades. Estos términos se refieren a esas estructuras de maldad que operan en el mundo, como cuáles: el humanismo, el dualismo, el gnosticismo, el misticismo y otras ideologías, hermanos, que van surgiendo y que enseñan hoy en día que la verdad es algo relativo, que hoy puede ser, pero mañana quién sabe. Esos son esos principados, esas potestades que tú y yo enfrentamos. Y hoy en día a nuestro alrededor en la sociedad hay demasiadas evidencias de esos principados y esas potestades. Después Pablo nos dice que enfrentamos a los gobernadores de las tinieblas. Ellos hoy en día son los líderes espirituales, influenciados sí por el pecado, por el enemigo, que promueven una oposición al reino de Dios. ¿Como qué personas? Los chamanes, los adivinos, los brujos, los esotéricos, los astrólogos. Esas personas también son enemigos, pero no es que sean ellos, sino es el enemigo obrando a través de ellos. Necesitamos nosotros ver que ellos son enemigos a los que tú y yo nos debemos enfrentar. Y la descripción del enemigo en este pasaje termina diciéndonos que enfrentamos a las huestes espirituales de maldad. Aquí Pablo está hablando, hermanos, de una manera literal de los demonios. Porque, oh sorpresa para algunos que a lo mejor no creían que los demonios existían, sí existen. Y lo peor para nosotros, o la mala noticia, es que están en contra nuestra.
y debemos enfrentarlos. Los demonios trabajan bajo las órdenes de Satanás para destruir, para robar, para matar. Por eso es importante que identifiquemos a qué nos estamos enfrentando, porque no podemos enfrentarlo de cualquier otra manera, sino de la manera en la que la palabra nos lo enseña. Este es el enemigo, este es el adversario, al que usted y yo no solamente debemos enfrentar, sino que una vez que lo tenemos identificado, con la ayuda de Dios, dependiendo de su fuerza y de su poder, vencer a este enemigo para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Es importante para ser discípulos fuertes identificar al enemigo que enfrentamos. En tercer lugar, hermanos, otra área, otro aspecto que debemos identificar es la armadura que debemos usar. Ya vimos que el enemigo no es de carne y hueso, es espiritual, así que necesitamos una armadura espiritual. De nada sirve que usted tenga las mejores pistolas, los mejores cuchillos con el mejor filo, porque el enemigo al que enfrentamos no es de carne y hueso, es espiritual. Y la armadura que debemos usar es una armadura espiritual. Dice aquí Efesios capítulo 6 versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya nos tomamos, hermanos, el tiempo de identificar a qué nos enfrentamos. Principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad. Ahora veamos la armadura que el Señor nos provee para luchar esta guerra espiritual enfrentando a esos enemigos. Pablo, hermanos, nos presenta la armadura de Dios, no solamente para conocerla, no nos las pone solamente ahí en el aparador para que la contemplemos y digamos qué bonita está la armadura. La presenta para que usted y yo podamos usarla. Y ojo aquí, no solo una vez, sino todos los días. Esta armadura se compone de 6 piezas. No sé si alcance a ver ahí cada una de las piezas, pero están también ahí en el pasaje. 6 piezas son las que componen esta armadura de Dios, esta armadura espiritual. En primer lugar, el cinturón de la verdad. Nuestro fundamento para pelear esta guerra espiritual es la verdad de Dios, que nos ayuda a defender nuestra posición, afirmando en nuestra vida las verdades que el Señor dice sobre nosotros. Así como el cinturón, hermanos, se encarga de asegurar y de mantener las cosas en su lugar, la verdad de Dios también hace ese mismo efecto. Por eso es importante que cada día usted se prepare y se ponga, para empezar, el cinturón de la verdad. La segunda pieza es la coraza de justicia. Esta pieza de la armadura nos protege contra la corrupción del pecado, para que usted y yo no seamos llevados a hacer lo que no agrada a Dios. Y debemos proteger obviamente el corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y otro pasaje dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La coraza de justicia nos protege contra la corrupción del pecado. El tercer elemento es el calzado del evangelio de la paz. Esta parte de la armadura nos capacita a todos por igual para compartir el mensaje de Cristo, aprovechando las oportunidades que Dios mismo nos da. Y esta pieza, hermanos, es la que nos prepara para que usted y yo cumplamos con éxito nuestra misión. Necesitamos tener los zapatos correctos, el calzado correcto para aprovechar las oportunidades. Después, Pablo dice que otra pieza de la armadura es el escudo de la fe. Esta parte de la armadura nos defiende, nos ayuda a estar seguros, pero también nos da la posibilidad de detener las flechas encendidas que el diablo nos arroja para hacernos a usted y a mí dudar o para hacernos caer en tentación.
Por eso es importante que el escudo, que es la fe, la confianza, la dependencia con Dios, usted lo esté portando todos los días, en todo momento. Porque el diablo nos está atacando todos los días y en todo momento. Y nuestra fe es ese escudo que Dios ha provisto para protegernos, para estar seguros. Después Pablo dice también que otro elemento, el quinto de la armadura de Dios, es el yelmo de la salvación. Esta pieza de la armadura de Dios protege nuestra mente contra la confusión, contra la duda. Guarda este mismo elemento también nuestros pensamientos del maligno. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero la batalla espiritual comienza en la mente. Por eso hay que tener en nuestra mente ya entendido que somos salvos, que nuestra salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ya hizo. Y cuando uno tiene seguro eso en su mente, no da espacio a que el enemigo tome ni siquiera un rinconcito así de pequeño, porque su mente está protegida con el casco de la salvación. Y la última pieza, el último elemento de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. Y esta última pieza de la armadura de Dios es la que nos da dirección, pero a la par también nos da autoridad para presentar una defensa. Si usted observa, es el único elemento de toda la armadura con el cual usted y yo podemos dar un ataque. Con el escudo a lo mejor usted va a descabezar un ratito a alguien, le va a generar un dolor de cabeza, pero con la espada, con la palabra de Dios, usted derriba fortalezas, usted vence al enemigo y gana la batalla espiritual. Por eso es importante identificar la armadura, porque no es que usted solamente se ponga el casco o nada más se apriete el cinturón o un día se ponga los zapatos del evangelio. No, todos los días usted debe ponerse todas las piezas de esta armadura, porque si no lo hace, usted está incompleto para defenderse y corre el riesgo de perder la batalla espiritual. Por eso es que Pablo dice, por tanto, tomad toda, observe el pasaje, tomad toda la armadura de Dios. Si fuera solamente una opción, pues entonces diría, toma algo de la armadura de Dios, una parte. Pero Pablo es muy claro en esto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estén firmes. Si queremos, hermanos, ser discípulos fuertes, que le den la gloria a Dios, necesitamos identificar la armadura que debemos usar para enfrentar la guerra espiritual. Pablo continúa diciéndonos, hermanos, que debemos identificar para ser discípulos fuertes también, además de la armadura, las armas con las que contamos. Efesios 6:18, observe el pasaje juntamente conmigo, dice, oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pablo enfatiza al final de la armadura de Dios, una de las armas con las que contamos, la espada del Espíritu. Pero esta arma, además de ser útil obviamente para vencer, no es la única con la que contamos. Hay otra arma espiritual. Pablo enfatiza la oración como esa arma, como esa herramienta clave para la victoria espiritual. Y así como estamos usando la palabra de Dios al leerla, al meditarla, al obedecerla, al compartirla, lo mismo debemos hacer con la oración. Si usted quiere saber realmente cuál es la clave para vencer, para ganar la batalla espiritual, es tener una vida de oración. Por eso aquí el pasaje también nos dice, oren en el Espíritu en todo tiempo. Porque de esa manera usamos las armas, la palabra, pero también la oración.
Si usted quiere saber, hermano, cuál es el área en el que la mayoría de las iglesias necesitamos trabajar y trabajar y trabajar más, es la oración. Necesitamos ser una iglesia que ore, con hermanos que oran, que hablan en todo tiempo con Dios y dependen de Él en oración. Si usted quiere saber los cultos menos concurridos en las iglesias, no solamente en la nuestra, de manera general, son los cultos de oración. Estamos desde inicio de año, hermano, teniendo la meta de ser 75 personas en la oración. Y con dolor y tristeza lo digo, en ningún miércoles de todo lo que va del año hemos podido llegar ni siquiera, creo, a 50 personas. Nos falta bastante usar esa arma que es la oración. Pero que no vengan los problemas, que no vengan las pruebas, porque ahí sí queremos orar. Ahí sí queremos pedir que otros oren por nosotros. Y hermano, no me malentienda, no estoy diciendo que esté mal, es algo correcto, sí, pero no solo cuando hay problemas. Aquí dice el pasaje, oren en el Espíritu en todo tiempo, sea bueno o sea malo, o sea regular, en todo tiempo debemos orar. Yo sé que no debería ni siquiera preguntar porque es algo que se entiende, pero si yo le diría al hermano Norman y a su esposa, la hermana Araceli, que están al frente del ministerio de oración los miércoles a las 7 aquí en la iglesia, si ellos quisieran ver que la iglesia, así como hoy esté también el miércoles, pues yo estoy seguro, hermano Norman, que usted diría un fuerte amén, porque anhelamos que nuestra iglesia sea una iglesia que ore. Ahora tampoco nos vamos a detener o vamos a dejar de orar porque no alcanzamos la meta, porque sería contraproducente. Pero ojalá que usted entienda que además de tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene otra arma espiritual, que es la oración. Y usted y yo debemos usarla. Por eso le digo, si quiere saber cuáles son los cultos menos concurridos, son los cultos de oración. E incluso si usted quiere saber qué es lo que menos hacemos en la mayoría de las reuniones de la iglesia de manera general, y tristemente hay que decirlo y reconocerlo, lo que menos hacemos es orar. A veces también, hermanos, lo que casi no se enseña o en muy pocas congregaciones se está aprendiendo es a orar. Hay gente, sinceramente, que a lo mejor se va a escuchar mal esto, pero no sabe orar. Están diciendo, vamos a orar para dar gracias a Dios. ¿Y usted qué entiende por una oración de gratitud? Dar gracias, agradecer, reconocer la bendición. Bueno, hay gente que aunque parezca extraño e ilógico, en la oración de gratitud, lo que menos hace es agradecer. Hay gente en los cultos de oración que asiste y cuando le dicen vamos a orar por tal petición, ora por todo menos por esa petición. Eso es algo que usted y yo necesitamos aprender. Es algo que en la iglesia se debe enseñar. La palabra es muy clara en cuanto a la oración. Dios mismo a través de Jesús nos enseñó a orar. Nos dio la oración modelo. Por eso debemos ver la oración como esa arma que tenemos usted y yo a nuestra disposición, pero que muy pocas veces usamos o que incluso usamos de manera equivocada. Yo le pregunto, hermano, solamente para quitarme alguna duda, nuestra oración, ¿a quién debe ir dirigida? ¿A quién? Al Padre. Jesús mismo nos dio ejemplo de eso, ¿no? ¿Cómo empezó él la oración modelo? Padre nuestro. ¿En el nombre de quién debemos orar? De Cristo Jesús. Al terminar su oración y mi oración, necesitamos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Y la oración, todo lo que hablemos, debemos hacerlos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hay veces en las que confundimos
el orden que Dios mismo ha dejado establecido. Y no estoy diciendo, hermano, que sea un pecado, pero hay un orden. Hay un orden. La oración, si usted me permite decirle esto, que a lo mejor es fuera del tema que estamos llevando, es una de las ocasiones en las que usted y yo podemos ver la Trinidad de Dios obrando en nuestra vida. Porque oramos al Padre en el nombre de Cristo, guiados por el Espíritu. No hay que pervertir eso, hermanos, porque Dios lo dejó establecido en su palabra. Tampoco estoy diciéndole que si usted ora de una manera en la que a lo mejor no es la correcta, porque no lo sabía, su oración no haya sido escuchada. Si usted la hizo con fe, esa oración llegó al trono de Dios. Pero lo que voy es que hay un orden a seguir, hay un patrón establecido por Dios a través de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, debemos nosotros entender, la oración es un arma con la que usted y yo contamos. Es un arma que debemos usar. Pablo nos dice, esta arma, la oración, la tenemos como iglesia. No podemos luchar solos. Necesitamos la intercesión, el apoyo mutuo en oración de todos los creyentes que forman parte de nuestra comunidad. Yo no sé, hermano, si usted ha visto alguna vez la película de guerra, alguna ocasión, en algún momento, alguna película donde están los ejércitos peleando contra otros ejércitos, pero muy seguramente ha notado que un ejército siempre será más poderoso que un soldado solitario. Así que como discípulos debemos marchar en unidad y en oración para ser fortalecidos mutuamente. Y eso, hermano, lo hacemos como iglesia los miércoles. Eso lo hacemos como iglesia a las 7 aquí en la iglesia. Y debemos nosotros entender, la vida cristiana no se puede y no se debe vivir en soledad. En nuestra iglesia no debe haber llaneros solitarios. Para ser discípulos fuertes para la gloria de Dios, participemos, hermanos, activamente en cada una de las reuniones de nuestra iglesia. Integrémonos a la vida en comunidad, orando por otros y compartiendo nuestras luchas, nuestras cargas, para que seamos fortalecidos por el Señor a través de otros hermanos en la fe. Y lo último que Pablo nos dice que debemos identificar para ser discípulos fuertes, identifiquemos la meta que queremos conseguir. Pablo concluye, hermanos, su carta resaltando la importancia de la meta, del propósito que queremos lograr, el cual es edificar la iglesia de Cristo. Y para ello Pablo resalta la importancia de apoyarnos mutuamente dentro de su iglesia. Una iglesia fuerte, una iglesia sana, no se constituye y no se conforma de creyentes débiles, sino de discípulos fuertes, rendidos y comprometidos con Dios, comprometidos al servicio del Señor, comprometidos con la iglesia donde Dios los ha puesto y también comprometidos con los demás hermanos en la fe. Así como los edificios que usted y yo vemos que se van construyendo en nuestra ciudad, necesitan columnas firmes, necesitan columnas fuertes para sostenerse y soportar las adversidades. De la misma manera, una iglesia, para ser una iglesia sana, que crece, que se fortalece, necesita pilares, columnas, creyentes preparados, fortalecidos por Dios, para poder ser una iglesia fuerte, una iglesia firme y una iglesia poderosa para el Señor. Para lograr la meta que Pablo está diciendo que tenemos de edificar a la iglesia, es indispensable que cada uno de nosotros descubra sus dones, sus talentos, su propósito, su llamado, pero sobre todo que se ponga al servicio del Señor, que se comprometa a servir a su iglesia. Hermano, basta ya de ser un espectador, basta ya de ser un consumista, peor aún, de la iglesia. Hay que ser participantes activos, hay que ser verdaderos miembros de nuestra congregación, hay que involucrarnos en algún ministerio, hay que apoyar a otros hermanos en su crecimiento espiritual, hay que buscar la edificación mutua. Y para ello, hermano, no dejes de congregarte, no dejes de leer la palabra, forma parte de una red, ven a las reuniones, participa en tu departamento, seas mujer, varón, joven. Si eso hacemos, entonces seremos una iglesia
que alcance su meta. Y por ende seremos una iglesia sana para la gloria de nuestro Dios. Termino, hermano, diciéndole que, como podemos notar, para ser discípulos fuertes para la gloria de Dios, necesitamos entender que es un llamado y no es un llamado opcional. Es un llamado que Dios nos está haciendo de forma esencial para que juntos usted y yo edifiquemos una iglesia sana, una iglesia poderosa que dé gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, si tú anhelas realmente ser un discípulo fuerte, debes identificar de dónde proviene tu fuerza. Tu fuerza proviene del Señor. Debes identificar al enemigo al que te enfrentas. Debes identificar la armadura de Dios y ponértela todos los días. Debes identificar las armas que el Señor te da y usarlas de una manera correcta, de una manera constante. Y de igual manera debes identificar la meta a lograr, el propósito que estamos buscando, que la iglesia sea edificada. Y una iglesia solamente se logra edificar a través del servicio, a través del compañerismo entre los creyentes que la conforman. Así que, mi hermano, termino haciéndote un llamado a que hoy te comprometas delante de Dios a fortalecer tu vida espiritual. Que hoy de una vez, ahora mismo, tomes la decisión de involucrarte en el ministerio de la iglesia, donde el Señor te ha puesto, donde Él te ha dejado crecer, donde Él se ha revelado para ti. Ahí donde el Señor te ha puesto, ahí comienza a servir. Empieza a trabajar en unidad con otros hermanos, sirviendo al Señor con tus dones, con tus talentos. Pero sobre todo, sé un discípulo que a diario se fortalece en el Señor. Y si hacemos todo esto juntos, la primera iglesia bautista de Veracruz, de la cual tú y yo formamos parte, será una iglesia sana, será una iglesia fuerte, será una iglesia poderosa y será una iglesia que glorifique a Dios y que en el nombre de Jesús transforme al mundo que nos rodea. Pero para ello necesitamos tomar la decisión, usted y yo, de ser discípulos fuertes para la gloria de nuestro Dios. Yo quisiera, hermano, terminar pidiéndole que ahí donde está cierre sus ojos, se una conmigo y en oración usted y yo realmente hablemos con el Señor, nos comprometamos con Él y decidamos ser discípulos fuertes que conforman una iglesia sana y que todo esto sea para la gloria de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras qué debemos identificar. Nos enseñas, Padre, que hay aspectos que debemos no solamente conocer, sino que debemos tener siempre presentes. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has hablado de una manera clara y nos has enseñado, Padre, que para ser discípulos fuertes debemos identificar y reconocer que nuestra fuerza viene de ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a no buscar en las personas ni en los recursos lo que solamente tú nos puedes dar. Ayúdanos, Padre, a poder identificar de una manera clara al enemigo, a saber, Señor, a qué nos enfrentamos, pero a recordar que lo hacemos contigo, que no vamos solos, Señor, sino que tú estás presente. Gracias, Padre, porque nos provees una armadura que no solamente nos protege, sino que nos capacita, Señor, para enfrentar la batalla espiritual. Ayúdanos, Padre, a portarla todos los días, a hacerlo de manera constante y hacerlo, Señor, un estilo de vida en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a usar también con poder y de manera correcta las armas espirituales que tú nos has dado. Ayúdanos, mi Dios, porque sin duda, guiados por ti y dirigidos por ti, podremos ser un ejército que marche hacia la victoria en el nombre de Jesús. Y Dios, también danos la oportunidad
de identificar la meta que queremos lograr, para que no desmayemos, para que, Señor, no nos rindamos, sino que cada día dependamos de ti, seamos fortalecidos por ti y salgamos guiados, Señor, a la batalla por ti. Y de esa manera seremos una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, que te dé la gloria a ti y que sea capaz de transformar el mundo que nos rodea con el mensaje de Cristo Jesús. Oramos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.